Esta es una sección un poco rápida sobre cómo trataban la minería los romanos. Es decir, toda la piedra que ha habido por todo el Mediterráneo, ¿de dónde salía? Bueno, pues de las canteras. Es decir, que probablemente el oficio más frecuente de la antigüedad, como dijo un amigo de Alicante hace unos años cuando le contaba estas cosas, o sea, picar piedra, cortar piedra. En efecto, los canteros, no es cortarla, es cortarla, tienes que llevarla a destino donde te la encarguen, o incluso transportarla a la ciudad en barco, donde sea, y cuando ya está allí tienes que montarla. Y quiero decir que el trabajo probablemente era más frecuente, el de carpintero probablemente también. Lo que pasa que casi prácticamente todas las estructuras de madera de la antigüedad pues no ha llegado ninguna, solo han llegado los restos de piedras y otras cosas se han perdido. Vamos a ver cómo hacían algunas de estas cosas. Esto se llama ruina montium, era un sistema de minería que no significa que arruinaban las montañas, sino que las derrumbaban. Ruina montium significa derrumbamiento de montañas. Esto es aquí en las Urdes, creo, en Aragón y por ahí. Así es como han quedado las montañas después de que ellos extrajesen de ahí oro, minerales. Esto no se puede hacer siempre en todos los terrenos, claro. Si es roca viva, tienes que ir picando, depende del tipo de mineral. Pero en este caso sí funcionaba así. Es decir, se identificaba una montaña o un conjunto de ellas. Claro, lo que tú estás buscando a lo mejor son 10 gramos o 1 kilo cada tonelada. De modo que tú eso lo tienes que cribar, lo tienes que filtrar, y desarrollaron máquinas y sistemas industriales para que esto fuera rentable. Quiero decir, puede que haya mucho oro, pero si el tiempo que inviertes en sacarlo, eso, entonces no te sale a cuenta sacar el oro. Bueno, España la dejaron pelada de oro y otras zonas de Europa también. Esto era casi lo primero que buscaban, enviaban eso a Roma y allí lo fundían. Protegido, claro, militarmente, los envíos de oro no podían ser de otro modo. Son las Urdes, no recordaba el nombre de la comarca, aquí en Aragón, y este es el sistema que utilizaban. Es decir, creaban una serie de túneles extensa, muy vasta, iban perforando la montaña desde el punto más alto, donde habían localizado agua, o hacían que llegara de algún modo, la embalsaban, esperaban mucho tiempo, si no estaba había que acumularlo, porque cuanto más arriba está el agua y más hay, con más fuerza cae. Esto se llama energía cinética, de modo que desde el punto más alto se iba perforando, y ya en los puntos más bajos, etcétera, se ramificaban los túneles y las galerías, y cuando eso ya estaba bien minado, es decir, bien perforado de redes de túneles, etcétera, se reventaba el lago de arriba, o se abrían las compuertas. El último en bajar, por una fuente, Plinio, que lo cita ahí, pero nunca he entendido muy bien la cita, dice que bajaba volando, es decir, se quedaba uno al final, cuando iba a reventar todo, como para dar la señal, volando no, me imagino que bajaría con una cuerda o Dios sabe cómo, pero sí, cuando ya estaba todo listo, por supuesto lo que iban extrayendo de ahí también lo iban soltando con la corriente boca abajo, y en un determinado punto lo filtraban con métodos tradicionales, ¿no? Lo del oeste de toda la vida. Pero cuando se liberaba el agua, en efecto, el agua entraba a presión, a chorro por todos estos corredores, reventaba aquello, que no estamos hablando ahora de roca viva, sino de otro tipo de materiales, y claro, realmente un buen sector de la montaña colapsaba, ruinamente, se derrumbaba y iba a caer, ya estaba todo calculado, iba a caer por diferentes cuencas, diferentes valles, a los lugares de lavado. En este caso es oro, en las Urdes, lo dejaron pelado. Ahora lo que salía por tonelada era muy poco, pero si eres capaz de procesar muchas toneladas de un ritmo rápido, aquello es rentable. Pues este es un esquema, y esto es uno de esos túneles. Aquí lo vemos igual esquematizado, en el punto mayor, un gran volumen de agua que cuando se libera arrambla con todo, y al final toda esta zona se derrumba. Y el material de derrumbado sigue cayendo igual por las pendientes hasta los lugares de lavado. Fíjate tú, el pedazo, claro, esto no está picado a mano, esto es el resultado ya de, cuando estos hay muchísimos, todo esto cuando estaba grande se veía mejor. Aquí hay uno de esos, una de esas bocas que tú vas caminando y de repente te ves en el abismo. Este era un sistema para extraer minerales disueltos en el terreno. Mientras que para cortar el rocaje vivo, que diría el Mota, es decir, para cortar y talar bloques de granito y piedra macizos, había otro sistema, que es el que vamos a ver ahora, que es el siguiente. Esto es Baelo Claudia al girar de Cádiz, digámoslo así. Ya estamos en el Atlántico, en la costa del Atlántico de Cádiz,
una bahía idílica, una ciudad romana típica, planificada con su teatro, que no faltaba en ninguna, y unas minas cercanas muy famosas, que son estas. Aquí sí, aquí iba a corte la cosa, como el sistema tradicional de toda la vida de egipcios, cincel, y pim, 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 y el que se muere lo retiras y en ese plan. Pero claro, fíjate cómo todo esto es un corte limpio, y este igual, no está cerca de la ciudad, está un poco retirada, es una de las más conocidas. Ahí se extrajeron toneladas y toneladas de estos bloques para teatros, para puertos. Los puertos tienes que construirlos dentro del agua. Entonces, claro, tú no puedes ir de allí y echar las piedras como los ingleses ahora en esperar que aquello crezca, ¿no? Los de Gibraltar. Tienes que calcularlo, te hacen falta grúas, miles de hombres, ingenieros, un montón de cosas. Quiere decir que se cortó mucha piedra de muchos tamaños. Y ahora estamos hablando solo de la estructural. Luego están los revestimientos, placas de mármol, adornos, columnas, etc. Esto que vemos aquí es un relieve que se encontró en Hierápolis, es del siglo III después de Cristo, que ilustra una sierra de cortar piedra, pero una sierra industrial. No había noticia de estos ingenios antes de esta fecha. Bueno, sigue sin haberlo. Estamos 3 después de Cristo. Es decir, de los tiempos de antes de César no hay noticia, pero suponemos que de averiguar. Solo se han encontrado 3 o 4 de estas inscripciones. Esto era una lápida y se supone que el difunto era el propietario de ese taller. Incluso él parece que Marco Aurelio Amiano, parece que no quiero decir se arroga, pero no sabemos, dice que es el que lo ha inventado el sistema, pero esto no es probablemente así, porque hay en otros puntos del Mediterráneo también. Creo que se han encontrado 3 en total. Estos son 2 ruedas gigantescas, un sistema de vigas enormes, móviles, que se desplazan, ahora lo verán, y esto que hay aquí es un bloque de piedra enorme que está siendo cortado más o menos a la mitad. Es decir, esto es la sierra y ha penetrado hasta más o menos la mitad. No sé si se ve lo que estoy diciendo, ¿sí? Esto de aquí cuadrado es como un gran bloque, ¿no? Cúbico. Y esto que se ve encima es la sierra que va delante y atrás y ha bajado más o menos hasta la mitad, hasta aquí. ¿Sí? Ahora veremos mejor. Aquí se amplía el mecanismo, estamos ampliando estas zonas. La rueda hidráulica, claro, que ¿cómo se movía esta rueda? Por caída de agua, claro. También la puedes mover manualmente, tú pones otro sistema de engranajes allí, una burra a tirar de eso, o 4 esclavos, pero tienes el agua está ahí, tú la conduces, eso funciona solo, claro. Pues aquí vemos, no vamos a entrar en detalles técnicos, igual que tampoco lo hemos hecho de las máquinas de guerra, sino solamente enseñarlas. Esta es el ingenio de Hierápolis, del siglo III después de Cristo, es decir, en torno al 300, tiempos de Constantino. Ahí los cristianos ya son una fuerza poderosa. Aquí está la inscripción y aquí vemos una reconstrucción virtual que se ha hecho del mecanismo. Es decir, no hay un solo punto de corte, un solo bloque, hay 2. Esto es una piedra que está siendo cortada y esta es otra, pero como el movimiento de la gran rueda gigantesca. Esto no es para cortar una piedra ni 2, esto es un taller para cortar a medida, lo que parecido, ¿no han visto cómo cortan ahí la piedra? Hay que ir echando agua. Y en muchos casos echan también arena, porque en estos tiempos no hay sierras dentadas. Las sierras son de metal y son irregulares, pero lo que realmente corta la piedra no es la hoja, sino arena fina que traen de Egipto y de la más fina. Cuanto más fina, más limpio es el corte. Y cuanto más gruesa, que a veces hacían trampa, vendían arena gruesa diciendo, viene de allá, es de la auténtica. Y la vendían, pero después, como tiene grano más grueso, pues el corte no es tan limpio. Lo que corta en efecto la piedra no es la hoja de metal, es la arena que está siendo arrastrada, los granitos, los microgranos de arena, y tú vas echando agua, claro, para que ellos no se fundan, al final se pone al rojo vivo. Los sistemas parecidos a los de hoy. Bueno, se entienden fácilmente lo que está pasando aquí, un ingenio mecánico para cortar no una piedra, sino tantas cuantas quieras, dar el tiempo suficiente o que te paguen lo suficiente. ¿Cuántas quieres? Tú no duermes, pero entregas. Aquí tenemos, hay varias versiones, reconstrucciones, esta es una virtual, esta es otra a cargo de otro autor, en este caso hay varias, claro, porque lo que tenemos es la representación, un par de agujeros de ahí que se ha localizado en la nave donde estaba instalada, la cuba del agua también se ha identificado, pero de las maderas
no hay ni rastro. Las habremos usado para construir otras cosas, fortalezas, para calentarnos, pues no ha quedado nada. Aquí vemos, esta es otra, en Hierápolis, pero esta es otra sierra de cortar industrial que se encontró en Éfeso. Ahora estamos en Turquía, en la costa jonia. Aquí vemos 2 piedras con 2 hojas de corte igualmente a medio cortar que quedaron en la cantera. Estos son canales es decir, aquí encima había una superestructura tan compleja como las mejores máquinas de guerra que hemos visto, porque eso tiene que estar funcionando meses, años, porque si no, no es una máquina. Hombre, si te rompe una viga, pues ya lo sabes, encargas otra o la pides a quien la fabrique y tienes que sustituirla y ya está. Quiero decir que las máquinas de madera funcionan exactamente igual de bien que cualquier otra máquina, solo que duran menos, claro. Esta igual es la reconstrucción de esta, que es otra, la segunda de ellas, he citado 3. A veces los diferentes autores, pues el sistema de movimiento y cómo cuelga la rueda, etcétera, pues hay variaciones que esto no se puede saber, pero que indudablemente es lo que es. Aquí tenemos otra diferente, esta es de un señor, esta es de otro, de la misma, de la de Éfeso, y aquí vemos la máquina casi al completo. Las piedras que están siendo cerradas son estas 2. El señor va echando agua, lo que ya hemos comentado, y aquí hay dos hojas de metal que en efecto van arañando y a cabo de muchas veces, pues al final eso hace mella. Pero es la arena muy fina, traída de determinadas playas de todo el Mediterráneo que se sabía. Este eran los materiales para cortar la piedra. O sea, el vino, pues a lo mejor el de Baetulo, y la arena para esto, para el otro, pues tú sabías como tu oficio, que si usabas otra arena, pues ibas a cortar, pero luego no estaría igual de pulido, y si lo tenías que vender al más rico, pues a lo mejor. Eso ya son trucos del oficio. Aquí vemos otra más de la misma, no, perdón, creía que era de Éfeso. Estas 2 son reconstrucciones diferentes de la que hubo aquí en Éfeso. Esta es otra en Gerasa. Gerasa está en Siria, donde está hoy Jordania, por ahí, y lo mismo. En los 3 casos no hay restos de las piezas en cuestión, no los hay, pero hay inscripciones como la que hemos visto. Se ha podido sí que hemos localizado en efecto los huecos donde estaban las cosas. Aquí, por ejemplo, estamos en Gerasa, es esta sierra. Estas son 2 piedras que quedaron allí, que estaban siendo cortadas y por la razón que fuera, en el momento que se abandonó lo que fuera, por invasión o por lo que sea. Aquí veo cómo estaban siendo cortadas en placas. Esto ya es para revestimiento. Bueno, revestimiento, o suelos, o no es una columna o un sillar, sino que es para ponerlo encima de la construcción más básica. Es decir, que poquet a poquet y sin electricidad, pero fíjate si no, pues piedras como de estas, ¿cuántas se cortarían en todo el Mediterráneo? Pues no lo quiero ni imaginar. Aquí vemos una reconstrucción actual de cómo podía ser una de estas, cualquiera. En efecto, vigas pues enormes. ¿Cuántas? Ahora veremos más cosas. Es decir, vigas las hubo en el mundo romano de todos los tamaños y de todos los tipos. Otra, el mecanismo que lo hace girar. Esta es una hoja de sierra, pero no de aquella época, sino de las que todavía se usaban en el siglo XVIII, en tiempos de Bach, 1700 o así. Se usaban máquinas parecidas, se mejoraron estas mismas máquinas. Esto es lo que les decía, ¿eh? No hay dientes de esos, pero bueno, es irregular y eso araña y sobre todo la arena al final no. Bien, pues ya hemos visto la minería, pero queda una curiosidad. Esto se llama lápiz specularis y es un tipo de yeso que es translúcido. Es un tipo de yeso que cuando está colgado a determinada presión cristaliza. Esto es como cristal, pero se corta con un serrucho, con un cuchillo. Es sólido, no se deshace, y con esto hacían el cristal de las ventanas de las casas romanas en todas partes. En España hubo yacimientos muy importantes, era muy apreciado. También había una variedad negra, se llama lápiz especular, y aquí ven como la ventaja que tenía es que no era tan frágil como el vidrio. El vidrio, si vibra como no debe, sobre todo el vidrio fino, pues se rompe. Esto aguantaba un poco más, no era tan transparente, pero aquí pueden ver que este era el cristal de ventana del mundo grecorromano. Esta es muy rápida, solo vamos a mostrar prototipos de villa, ciudad, casa, edificio, para que vean la complejidad de lo que estamos hablando. Es decir, un mundo pues parecido al nuestro, sin electrónica, ciertamente no tan numeroso, pero muchas cosas idénticas.
Aquí tenemos una casa particular, claro, de un romano, no de un bárbaro ni de cualquiera, de un ciudadano de cualquier ciudad del imperio con un negocio, con una cierta prosperidad. Atrio, ya les digo, conducciones de agua, claro, fuentes públicas en las calles, delito tocarlas ni alterarlas. Y una vez entran tuberías de plomo, también, y en las casas también, y de cerámica. Gruesas para la canalización de desagüe, más finas para la conducción del agua. Se calentaba con otros sistemas, no vamos a entrar. Por donde pasaban los tubos se hacía circular aire caliente, no es que calentaban directamente el agua, ese es otro asunto, en eso no vamos a entrar. Pero vamos, por todos los lados. Jardines, en estas casas no faltaba nada, mosaicos, fuegos, caballerizas, fuentes, conducción de agua, por supuesto. En el canal hay, de todas estas cosas hay sesiones grabadas en Alicante si quieren curiosar. Aquí vemos, por ejemplo, el aspecto de una calle actual en Ostia, es una ciudad italiana, y esto una villa de la misma ciudad, Ostia, pintada por un romántico, y ahora lo veremos un poco mejor. Una casa típica de una familia acomodada, sin ser rica, nada, en una ciudad, es una casa con 2 plantas, una cocina. La planta baja destinada a negocio, en este caso la miseria, las habitaciones propias de la casa ya en el primer piso y los cuartos, etcétera, en el segundo. Esto es un atrio quizá también de esta casa, puede ser, ¿por qué no? Y aquí vemos una conducción pública de agua, es decir, que la pagaba el Estado y estaba garantizado, igual que los teatros. Teatros, termas, acueductos, fuentes, la plaza pública, todas estas cosas, si no había, el Estado las financiaba, y después harían como sabían, pero era parte de la ciudad, ¿no? Por eso decíamos, no hay una ciudad sin teatro, porque una ciudad sin teatro no era una ciudad, eso es lo que hay que decir. Aquí vemos un edificio de Roma, por ejemplo, de la capital, no digo de cualquier punto de la capital, pero sí de los barrios del centro, 4 o 5 plantas, las primeras destinadas a oficinas o a negocios, en Asterix también se ven cosas parecidas, cuando va a Roma y eso, sube hasta el 4.º piso, y ahora veremos cosas todavía más sorprendentes. Quiero decir que debajo de cada planta tiene que haber pilares, vigas, claro, si no, eso no se sostiene, piedra, pero tú entras en el 3.er piso y el suelo es, pues, el que hemos visto antes, como este, el decito, ¿no? El mármol, placas que tú vas poniendo, es decir, un cálculo de pesos, estructuras, que no te digo nada. De estas hubo, pues en Roma no faltaba de nada. Aquí vemos una villa de Capri, no sé si es una villa particular, ya lo comprobaré para consignarlo, o algo más propio de la colectividad, pero un edificio que, como se pueden ver montones, si bajas por la costa de Alicante para abajo hacia Málaga, pintados de blanco, pero bueno, quiero decir que de arquitectura y de estas cosas, pues hombre, con acero y ladrillos y hormigón se pueden hacer más cosas, eso está claro, pero eso es en el siglo XIX cuando lo descubrimos. Aquí vemos unas termas, no voy a entrar en el detalle, es decir, igual una ciudad que no tuviera baños públicos, con frigidarium, con agua fría, con candelarium, con agua caliente, y un montón de servicios y gimnasios, no era una ciudad, era un villorrio, era un centro urbano. Es decir, todo esto que estamos viendo aquí forma parte de la dotación que el imperio impone. Por ejemplo, esto podría ser, es una reconstrucción, la imagen ya lo consignaré, la Universidad de Murcia, creo. Esto es Cartagena, Cartago Nova, de donde salió Aníbal, y después a Sagunto, y después a la conquista de Roma, aunque al final no la sometió. Es decir, todas estas piedras han salido de esas canteras, o de otras próximas, han sido talladas, transportadas. Templos que también forman parte de la dotación de... Esta es la plaza pública. Y esto es una calle de Cartago Nova, de Cartagena, con el aspecto que podía tener entonces. Puertas, pues como las de los pueblos ahora. Yo soy de pueblo, los presentes también, ¿no? En los pueblos siguen existiendo estas puertas con llaves, bueno, con llaves de esa de antes ya no hay, ahora son todas llaves modernas, pues saben qué digo, ¿no? Con el agujero, pues todo esto ya era así en esos tiempos. Y aquí tenemos la ciudad de Cartago, perdón, de Cartagena, la actual Cartagena, Cartago Nova, cómo era en tiempos, el teatro, el foro, en este caso delante, no sé si es el foro o un palacio, ahora no me acuerdo, el foro estará por aquí, un puerto muy nutrido, la ciudad estaba sobre una pequeña península, muy difícil de atacar y muy fácil de defender,
ciudades como estas por toda la costa mediterránea, norte de África, ¿cuántas hubo? La tira. Y aquí llegan barcos todos los días que traen vino o se llevan salazón que ya está comprado o no, o se lleva a otros puertos a hacer los negocios, pero no uno ni dos, sino todos los días. Pues pasamos a otro bloque. En este caso las grúas, algunas las debería haber mostrado con las máquinas, pero no trataba de ilustrarlo todo. Ya he citado el artefacto, ¿no? Grúas interiores dentro de la muralla para llevar incorporadas tenazas, parecido a lo que usamos hoy en los coches, para cuando las máquinas del atacante están muy cerca. A veces había unas que era para dejar caer repetidamente encima de ellos grandes pedruscos hasta que la inutilizabas, la máquina ya no servía. Y otras con unas grandes tenazas como las de los coches de los cementerios actuales de coches, que pillaban o con ganchos gigantescos que enganchaban el artefacto y lo levantaban. Todo esto desde dentro de la muralla. Nosotros también están intentando romper el brazo de tu grúa. Lo levantabas hasta una cierta altura y ahí dejabas caer el ariete, y si había suerte el maldito ariete tenían que buscar otro. Estas grúas no las vamos a enseñar aquí, pero enseñaremos otras. Aquí tenemos una máquina tractoria, como las hemos definido según Vitruvio, movida en este caso por humanos, pero pueden ser bestias, o yo puedo acoplar aquí un eje, y ese eje ajustarlo a un salto de agua con otra rueda. En fin, ya saben cómo es el principio de las poleas. Si dispongo muchas ruedas, al final, solo haciendo así consigo mover fuerzas gigantescas. Aquí tenemos el principio de las máquinas tractorias, que eran todos aquellos ingenios que podían desplazar grandes pesos. Se trata de establecer un par de ejes, o 3 o 4, una rueda más o menos grande, sistemas de poleas. Esto es para ir dándole vueltas y elevarlo. Tú lo elevas, la colocas donde quieres, la desplazas un poco y al final dejas la piedra en su sitio. Hay un buen documental, además hecho por ordenador, en YouTube, se llama Cartago Nova. Está hecho por esta misma gente que he enseñado sus fotos. En 40 minutos te cuentan la historia de una familia que vive en Cartago. Tiene un negocio de salazón y exportación y comercio de pescado salado, de salsas caras, etc. Y el hijo al final acaba trabajando con un arquitecto de teatros, el teatro de Cartago. Dura 45 minutos. Aquí vemos, claro, lo vamos a ilustrar, todo lo vamos a enseñar y ya está. Y por encima, ¿cómo se construye un puente? Pues lo que decía antes, igual que con los puertos, que es peor, porque es mar abierto. Tú tienes, si es un río o lo que sea, pues tienes que drenar, hacer diques, ingeniártelas para apartar el agua durante un tiempo y rápidamente y meter allí los cimientos, y luego, es decir, haces una especie de presa como si es un río. Como los castores, si es un río muy grande no puedes hacer mucha presa, en fin. Tienes que ir trampeando, de forma ir poniendo los cimientos y después sobre ellos construir. Es decir, que grúas de estas hubo, pues la tira por todas partes, pero no queda ninguna. Los 3 grabados que he mostrado, lo que se sabe de citas de aquí y de allá, pero se han reconstruido. Aquí ven algunas aplicaciones, no solo las grúas, luego el otro tipo de máquinas que decía Vitruvio, las que son estructuras, andamios, soportes para todo tipo de... No son máquinas articuladas, no arrastran peso, pero si eso no estuviera ahí, tú no podrías poner ahí la grúa ni levantar la catedral. Aquí están a mitad de construcción. Oye, los puentes romanos siguen ahí, porque no se han caído. Y aquí vemos una bastante gorda, reconstruida actualmente. Está en un parque, no recuerdo si es Francia o Bélgica o por ahí. La tienen allí y así debían ser algunas de ellas, las más grandes. Y esto es para ilustrar lo mismo. Esto es una presa, no es de las más grandes que hicieron. Está cerca de Badajoz, en Proserpina. Esto es una presa romana que sigue funcionando. Los muros esos siguen ahí y ese embalse sigue abasteciendo de agua a la gente de él. Lo mismo que para construir cisternas. Es decir, esto que parece una catedral no lo es. Es un gran depósito de agua. Una persona es de este tamaño. Esto, por ejemplo, en Constantinopla o Estambul, o en las grandes ciudades, debajo del foro, por ejemplo, de la plaza central, ahí se excavaba una enorme cisterna. ¿Y estas columnas para qué son? Pues porque encima hay pues vías o una catedral o lo que sea. Aquí lo veremos mejor. Aquí lo vemos en sección. Es decir, esto se iba llenando de agua que viene por el acueducto o de un cauce que puedes... Es decir, antes que fundar la ciudad te tienes que asegurar que tienes agua.
porque si no tienes agua dentro o llega de algún modo y te sitian, pues no vas a durar 2 días, pero tú el agua la almacenas, claro. Hay ciudades que tienen cisternas más pequeñas y otras como Estambul, o es decir, Constantinopla, o Roma y otras, cisternas gigantescas. Esto se va llenando, cuanta más agua tienes, pues más cosas puedes hacer. Puedes regar, puedes cultivar, puedes limpiar, y cuanta menos tienes, pues la tienes que racionar. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Estas columnas no son, esto no es una iglesia, es un depósito gigantesco de agua.